Hola, saludos a todos. En esta ocasión vamos a proceder a revisar esta enfermedad, el cáncer de páncreas, en los próximos, espero no más de 30 minutos, de manera tal que nos permita tener una visión general de la enfermedad y entenderla mejor de cara al trabajo que tenemos por delante. Este es el órgano que nos interesa, el páncreas. Se encuentra en su mayor parte por detrás del peritoneo y se encarga tanto de la producción, por un lado, de una serie de enzimas que ayudan a la digestión, sobre todo de grasas, y por otro lado también se secreta una serie de hormonas, sobre todo encargadas del metabolismo de la glucosa, la insulina y el glucagón. Respecto a la incidencia de la enfermedad del cáncer de páncreas, podéis comprobar aquí mediante datos del informe de la Sociedad Española de Oncología Médica, bastante actualizado del año pasado, que es un tumor de una incidencia relativamente moderada. Está muy por detrás de tumores que son los principales, como el colorectal, que sabéis que es el primero, el de próstata, el de pulmón y el de mama. Se encuentra en el grupo grueso de tumores no tan frecuentes, ¿de acuerdo? Es verdad que la incidencia parece ser que está aumentando con el tiempo, pero a pesar de esta incidencia relativamente moderada, podéis comprobar, en estos datos se ven muy mal por la gráfica, que la prevalencia, es decir, en la cantidad de personas que están vivas en un momento determinado, en los últimos 5 años, ¿no? Desde el diagnóstico, con este tumor es muy bajo. Es decir, si tenemos un tumor con una incidencia relativamente moderada y una prevalencia muy, muy baja, eso es indicativo de que es un tumor con una mortalidad muy alta, muy alta. De hecho, el cáncer de páncreas supone una localización muy, muy agresiva y tiene una mortalidad muy, muy alta, aún sin tener esta alta incidencia que comentábamos. De hecho, es la segunda causa de mortalidad por causa digestiva tras el cáncer colorectal, y mirar lo frecuente que es el cáncer colorectal. Aquí he intentado simplemente hacer una comparación entre las cifras promediadas de incidencia de cada uno de los tumores más importantes y de su mortalidad anual. Podéis comprobar que en cáncer de páncreas la relación prácticamente es de 1, de tal forma que la inmensa mayoría de los pacientes con cáncer de páncreas diagnosticados pues han fallecido en un año. No hay más prácticamente pacientes de páncreas, no se acumulan a medida que va habiendo nuevos porque van falleciendo. Sin embargo, otros tumores, como por ejemplo pues el de próstata o el de mama, sobre todo, cada vez hay más largos supervivientes porque se manejan mucho mejor. ¿De acuerdo? De hecho, mirar el temible cáncer de pulmón tiene incluso una relación incidencia-mortalidad un poquitito mayor que el propio cáncer de páncreas. Bien, así las cosas, un breve recuerdo anatomopatológico. El término cáncer de páncreas se viene empleando habitualmente para referirse en realidad a un tipo de cáncer concreto, de tumor concreto, histológico, al adenocarcinoma ductal, es decir, aquel tumor que se origina a partir de la mucosa glandular que recubre los conductos pancreáticos y que supone aproximadamente el 85% de todos los tumores pancreáticos, la inmensa mayoría. Para intentar englobar otros tumores dentro del páncreas, se ha propuesto el término de neoplasia pancreática exocrina, que incluye, por supuesto, a los adenocarcinomas ductales, que han sido siempre considerados cáncer de páncreas habitualmente, y a otros tipos de cánceres exocrinos, como los acinares, los de células madre o tumores quísticos no endocrinos. ¿Vale? Al final, lo importante es que el 95% de todos los cánceres de páncreas afectan a la porción exocrina, es decir, a la que produce enzimas para la digestión. ¿Vale? Mientras que el restante 5% son un conjunto de tumores neuroendocrinos de páncreas, es decir, aquellos que se originan a partir de células que producen insulina o glucagón o cualquiera de las muchas otras hormonas que produce el páncreas, menos importantes, menos conocidas, como el lipoma o el gastrinoma. ¿Factores de riesgo para desarrollar cánceres de páncreas? Pues bueno, hasta un 10%, según qué series, de tumores pancreáticos se deben a una alteración genética familiar heredable, por lo general la mutación del gen BRCA2. También está asociado a otro tipo de tumores, como el de mama, ¿vale? Los principales factores de riesgo fuera de lo que son genéticos son el tabaco y una serie de hábitos dietéticos que básicamente son reflejados por un elevado índice de masa corporal,
un elevado consumo de carne roja, un bajo consumo de fruta y de verdura, la presencia de diabetes o el consumo de alcohol. Es importante también tener presente, siempre que os suene, que el 90% de los tumores, sobre todo avanzados, tienen mutación en el oncogen KRAS. Esta es otra tabla que muestra de alguna manera también los principales factores de riesgo no genéticos, como comentábamos, el tabaco, el diabetes, la obesidad, el consumo de carne roja, el elevado consumo de alcohol, el bajo de fruta y de folatos, ¿no? Y es interesante, por ejemplo, tener presente que la infección por Helicobacter pylori o pertenecer a un grupo sanguíneo que no sea el grupo 0, por ejemplo, también son factores, parece ser que son factores de riesgo. Bien, una serie de consideraciones acerca de la importancia, y es muy importante, de verdad, de la cirugía en el manejo del cáncer de páncreas. Es tan importante que como pasa en casi todos los tumores también, realmente, la resección quirúrgica es el único tratamiento con el potencial de curar esta enfermedad. Tristemente o lamentablemente, el hecho de que por lo general se presenta de una manera ya avanzada, esto hace que una proporción muy pequeña de sujetos puedan ser candidatos claros de entrada a pancreatectomía, es decir, a la extirpación del páncreas. Pues casi 1 de cada 10, 1 de cada 2 como mucho, ¿vale? Pero incluso en estos sujetos que son relativamente afortunados, entre comillas, el pronóstico tampoco es para tirar cohetes. El pronóstico suele ser bastante malo, incluso tras una resección completa exitosa. Aquí veis, por ejemplo, que la supervivencia a 5 años en caso de una pancreatectomía con los márgenes negativos, es decir, una pancreatectomía quirúrgica buena, en la cual en los márgenes no quedan restos microscópicos de célula tumoral, pues incluso en estos casos la supervivencia es del 30% a los 5 años si no hay ganglios linfáticos afectados. Y el 10% baja, el 10% en el caso de que los haya. Es decir, esto nos empieza a hablar de la importancia que tienen las micrometástasis ya desde el inicio de la enfermedad. ¿De acuerdo? Y este no parece ser un tumor que siga el patrón más tradicional de extensión local, diseminación linfática y posiblemente diseminación hematógena. No. Pues posiblemente le pase muy parecido a lo que le ocurre, por ejemplo, al melanoma, o al cáncer de pulmón de células pequeñas, que hoy por hoy se consideran metastatizados desde el inicio, prácticamente desde su diagnóstico. Pues con el cáncer de páncreas seguramente pase algo parecido. Y vamos a ver reflejado esta importancia, el concepto de esta importancia, la importancia de este concepto, perdón, con las estrategias de quimioterapia en fases de quimioterapia neoadyuvante, previo a la cirugía, ¿vale? Incluso sujetos con muy buen pronóstico para la cirugía. Bien, cosas básicas. La presentación clínica tradicional del cáncer de páncreas son estos 3 signos o síntomas. El dolor, el paciente siempre refiere dolor. La ictericia, es decir, la coloración amarillenta por acumulación de bilirrubina, porque se ha obstruido el drenaje de la bilirrubina desde el conducto biliar que viene del hígado, pero que coincide con el conducto pancreático en la cabeza del páncreas, cuando acaba drenando al final en el duodeno, y la pérdida de peso. Estos son los 3 síntomas y signos tradicionales. No obstante, me gustaría que tuvierais presente el cortejo de síntomas posibles. Digo síntomas, entendido por síntomas aquellos que declara el paciente, pero que son de difícil objetivación, ¿vale? Son muy frecuentes, normalmente frecuentes, la astenia, es decir, la debilidad y la fatiga, la pérdida de peso, el paciente refiere a haber perdido peso, cosa que luego, como signo, el médico por lo general lo puede objetivar, porque objetiva realmente que pesa poco ese paciente, no sabe cuánto pesaba, pero pesa poco. La anorexia, las pocas ganas de comer, y el dolor abdominal generalizado. Es frecuente también que este dolor sea epigástrico, es decir, que se encuentre en la zona por debajo del apéndice sifoides del esternón. Las náuseas, el dolor de espalda reflejo también, y el picor que se atribuye a la ictericia, a la acumulación de bilirrubina. Y algo menos frecuente, la diarrea, la presencia de vómitos, un tipo de diarrea especial, la esteatorrea, que es el nombre que se le pone a un tipo de diarrea de color amarillo por la presencia en las heces de grasa que no han sido digeridas por la lipasa del páncreas, porque el tumor obstruye la salida de las enzimas pancreáticas al duodeno y
y la realización correcta de la digestión. Y luego, por último, más frecuente, la presencia de tromboflebitis o de complicaciones tromboembólicas. En cuanto a signos, es decir, esto ya sí que es objetivable por el médico en la exploración, es muy frecuente la presencia de ictericia, ya os comentaba antes, por obstrucción de la vía biliar extrahepática, a nivel extrahepático. Es relativamente frecuente también la presencia de hepatomegalia, es decir, de crecimiento del hígado, se puede palpar por debajo de las costillas. Y menos frecuente aún, pues la presencia de una masa en el cuadrante abdominal superior derecho. La caquexia es un signo de adelgazamiento extremo. El signo de Corbusier, que es básicamente la palpación de la vesícula biliar que está distendida, no duele en el margen costal derecho, como no puede drenar, se acumula la bilis ahí. Una masa epigástrica y luego pues, la objetivación también menos frecuentemente de ascitis o acumulación de fluido en la cavidad peritoneal. La clínica realmente depende, la presentación clínica depende al principio de la localización del tumor. La mayoría de los tumores exocrinos de páncreas se localizan en la cabeza de la glándula, la cabeza del páncreas, y una cuarta parte o una quinta parte en el cuerpo o en la cola. El resto, bueno, pues están bastante más diseminados. Comparado con los tumores de cuerpo y de cola, los que se presentan en la cabeza tienen más ictericia, esteatorrea y pérdida de peso. Pero vamos, que esto es entendible, ya lo habéis visto por el recuerdo anatómico de la glándula. Un tumor en la cabeza del páncreas por lo general va a comprimir estructuras vecinas y la estructura vecina que tienes más al ladito pues es el conducto biliar, el conducto pancreático. El dolor, la presentación del dolor suele ser insidiosa, no es un dolor agudo de repente, sino tarda más o menos de 1 o 2 meses en desarrollarse. En algunos casos el paciente puede haber comentado el antecedente de una diabetes hace poquito tiempo, ¿vale? Recordar la posibilidad de manifestaciones cutáneas paraneoplásicas, en ocasiones la presencia de vesículas por un pénfigo o un penfigoide, incluso la necrosis de grasa subcutánea. Y luego, por último, las metástasis se suelen localizar en el hígado, en el peritoneo, en el pulmón y es más raro en el hueso. Por ejemplo, recordad, la próstata en el hueso es muy frecuente, aquí pues es bastante poco frecuente. En cuanto al diagnóstico, habéis visto la clínica es muy inespecífica, es decir, cualquiera de estos signos o síntomas por sí solos pues tampoco inducen a sospechar necesariamente un cáncer de páncreas. Cualquier cosa puede producir estos signos o síntomas y al final para el diagnóstico se acaban necesitando pruebas de laboratorio y una serie de pruebas de imagen. Respecto a las anomalías de laboratorio más frecuente, tener presente siempre la bilirrubina elevada, recordar que produce ictericia, la ictericia produce picor, ¿vale? La fosfatasa alcalina elevada y en muchas ocasiones una ligera anemia. Por otro lado, dentro de las pruebas de laboratorio es importante comprobar la existencia de colestasis, es decir, la detención del flujo de bilis hacia el duodeno, más típica de los tumores de la cabeza del páncreas. Esto mediante la bilirrubina elevada en caso de colestasis, fosfatasa alcalina elevada también, y luego la realización de otra serie o la comprobación de otra serie de enzimas, como la gamma GT, la gamma glutamitranseptidasa, que suele estar elevada curiosamente en los casos de consumo excesivo de alcohol, la elevación de la GOT, la transaminasa glutamico-oxálica y glutamico-pirúvica, o ALT-AST, que es el otro nombre que tiene, con el objetivo de descartar un patrón citolítico, es decir, de daño tisular sobre los hepatocitos en caso de inflamación hepática, como diagnóstico diferencial, y luego la determinación del antígeno CA19-9, no tanto para screening, sino para seguimiento del cáncer pancreático. Respecto a pruebas posibles de imagen que tengamos presentes, bueno, la ecografía transabdominal, por lo general para un diagnóstico inicial, ¿no? La TAC para estadiaje, la resonancia magnética también para estadiaje, y luego dos técnicas que igual os suenan raras, o os va a costar pronunciarlas, pero vamos, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, intentar hacer el trabalenguas con ella. Es un procedimiento endoscópico mínimamente invasivo, por el cual mediante endoscopia, el extremo de la sonda endoscópica permite la inyección de contraste en las vías biliares y pancreáticas, incluso permitiría la realización de una pequeña incisión
en la desembocadura, por ejemplo, de la ampolla de Vater en el duodeno, es donde coinciden el conducto biliar y el conducto pancreático. Y por último, la colangiopancreatografía por resonancia magnética. Para el estadiaje, la tomografía axial computadorizada helicoidal multicorte, para básicamente evaluar criterios de resecabilidad. Y igualmente, para definir perfectamente bien los últimos detalles en cuanto a la posibilidad de resecabilidad, la ecografía endoscópica o la ecoendoscopia, resonancia magnética nuclear, la tomografía de emisión de positrones o la laparoscopia. Aquí podéis ver, la tabla de la izquierda se ve bastante mal, pero bueno, la clasificación TNM del cáncer de páncreas. Aquí lo principal, sobre todo, yo creo que es, como siempre, la presencia de metástasis distales es una M1, ¿no? La presencia de ganglios regionales es una N1, y luego los diferentes extensión local del tumor en cuanto a tamaño mayor o menor de 1 o 2 centímetros. Y luego la posibilidad de extenderse más allá del páncreas. Si te entiendes más allá del páncreas, así en principio eres un T3, y si ya empiezas a extenderte implicas a estructuras importantes como el eje celíaco, el tronco celíaco o la arteria mesentérica superior, ya pasas a ser un T4. Bueno, lo importante aquí al final, como veis, es cómo estos criterios TNM acaban combinándose para dar lugar a una serie de estadios del tumor, de forma tal que un valor de T de 2 o menor cualifica al paciente como un estadio 1 o más, en principio, más benigno, con un mejor pronóstico, dentro de lo malo que es, como ya habéis visto, y como luego vamos a comprobar. La presencia de un T3, ya solamente un T3, es decir, cuando el tumor se extiende más allá del páncreas, ya eso cualifica al sujeto como un estadio 2, y cualquier tamaño tumoral salvo T4, es decir, un T1, T2 o un T3, con la presencia de ganglios linfáticos regionales, ya es un 2B. Y por último, cualquier, es decir, un T4 con cualquier estadio ganglionar es un estadio 3 y cualquier metástasis a distancia es un estadio 4. Es importante la realización de la biopsia pancreática, que puede hacerse de varias maneras, puede hacerse percutáneamente guiada por ultrasonidos o por TAC. El único problema que puede tener la punción percutánea guiada por ultrasonidos o por TAC es la posibilidad potencial de sembrar con células tumorales el recorrido de la inserción de la aguja y de implantación de células tumorales en el peritoneo. Mediante la propia colangiopancreatografía retrógrada endoscópica se puede practicar también una biopsia de la lesión. Se llega justo a la lesión y se llama a la puerta, toc toc, y se coge un trocito. Y por último, una biopsia endoscópica bien guiada por ultrasonidos. Aquí veis un algoritmo para la clasificación para el manejo de los tumores. Respecto a diagnóstico, básicamente ante cualquier hallazgo incidental, que suele ser o por masa, o decir por palpación, o ante la sospecha, o por ecografía, o por radiografía, más raro, ¿no? Lo que hay que hacer es un ATAC, un ATAC, sí, y en función de eso, pues los pacientes van a poder tener metástasis desde el principio, con lo cual vas a hacer una biopsia de la metástasis sin más exploración adicional. Puedes tener un paciente con enfermedad avanzada localmente avanzada. Bien, es importante hacer una biopsia aquí, más que nada para realmente asegurar que el sujeto tiene un cáncer de páncreas. Le vas a poner tratamiento quimioterápico y es importante saber diagnosticar antes de poner una quimioterapia o una radioterapia. Y en el caso de que no haya metástasis y que la lesión sea potencialmente resecable, sí que estaría indicado hacer también una endoscopia con ultrasonidos para confirmar resecabilidad. Y en caso de que se confirme resecabilidad a priori, no hace falta ni biopsia. Esto es importante, es decir, en el paciente con criterios de resecabilidad claros, es decir, susceptible de cirugía de entrada, no perdamos el tiempo con biopsia, se le entra a hacer cirugía directamente. Solamente aquellos con enfermedad borderline, es decir, en el límite de la resecabilidad o localmente avanzados o con metástasis, sí que haríamos la biopsia.
Pero el fundamento de hacer esta biopsia es porque le vas a hacer al sujeto quimioterapia o radioterapia y por lo menos debes saber que si vas a dar venenos vas a tener razones para hacerlo. Esto es muy importante. Los criterios de resecabilidad, según el NCCN, los tumores de páncreas se dividen básicamente en tumores resecables, en el límite de la resecabilidad o borderline, o tumores irresecables. Ya no hablo ni siquiera de los tumores metastatizados. Los metastatizados son, por supuesto, por definición, irresecables. ¿Vale? En cuanto a la irresecabilidad, tener presente el recuerdo anatómico. El páncreas está rodeado de estructuras vasculares de todo tipo, por lo que tumores incluso muy pequeñitos, es decir, que aquí incluso un estadio 1 con muy mala leche, ¿vale? Puede estar infiltrando estructuras vasculares importantes y hacer que ese sujeto no sea resecable, con lo cual se sustrae de la intervención con mayor potencial de proporcionarle beneficio, ¿vale? Es decir, la infiltración vascular básicamente es el factor más crítico del que va a depender la resecabilidad potencial del tumor, siempre y cuando, como ya os decía, no haya metástasis a distancia. Los criterios de irresecabilidad están basados en la infiltración de las siguientes estructuras vasculares: la vena porta, la vena mesentérica superior, la arteria mesentérica superior, el tronco celíaco y la arteria hepática. La deformidad en el contorno de cualquiera de estos vasos, la irregularidad del contorno igualmente, ¿no? O la obstrucción del vaso total, así como el hecho de que el contacto alrededor del vaso sea mayor de 180 grados, más de la mitad, ¿vale? Sugieren infiltración vascular. Aquí tenemos una serie de ejemplos. En el primer ejemplo es una arteria, se esquematiza una arteria con un contacto menor de 180 grados, ¿de acuerdo? En el segundo mayor de 180 grados y en el tercero, aunque el contacto es menor de 180 grados, deforma el vaso. Las venas por lo general son más fácilmente deformables que las arterias, ¿vale? Tenerlo eso presente también. Y en cuanto a tumores resecables, los tumores son resecables si, por supuesto, hay ausencia de enfermedad pancreática, no hay metástasis, y si no hay evidencia de afectación en la arteria mesentérica superior, el tronco celíaco o la arteria hepática, ¿vale? Y esto se define como la presencia de tejido normal en el plano entre el tumor y las arterias, ¿vale? La afectación, la confluencia entre la vena mesentérica superior y la porta, si la resección y la reconstrucción es posible, no es un criterio per se de irresecabilidad. La Asociación Americana de Patología Hepatobiliaropancreática, que es la AHPBA, esa que veis ahí, define en su consenso un tumor resecable como aquellos en los que la TAC no evidencia contacto, distorsión, tromboenglobamiento de estas otras estructuras que veis aquí, la vena mesentérica superior o la vena porta. Respecto a tumores irresecables, por supuesto, la infiltración extrapancreática es un criterio de irresecabilidad per se, y luego el abrazamiento o el encasement de más de la mitad de la circunferencia, así como la oclusión o la trombosis de la mesentérica superior, la vena mesentérica superior o de la confluencia con la porta, que no puede reconstruirse, y o la afectación de la arteria mesentérica superior, la vena cava inferior, la aorta, el tronco celíaco, la hepática, definido como la falta de ausencia, como la ausencia de tejido graso normal en el plano de separación entre ambos tumores es un criterio de irresecabilidad, ¿vale? Lo podéis aquí en el cuadro visto de otra manera, quizá de una forma más visual. El caso es que los tumores borderline son un tipo de tumores intermedios. Suponen más o menos entre el 30 al 40% de los tumores. Inicialmente no serían resecables, ¿vale? Plenamente, estos pacientes en borderline tienen una alta probabilidad de acabar con una resección que se llama con márgenes R1, es decir, márgenes infiltrados por células tumorales, y no son buenos candidatos de cirugía de entrada, ¿vale? Pasan a considerarse resecables tras una respuesta al tratamiento neoadyuvante, y aquí es lo importante, ¿no? Este tratamiento neoadyuvante puede incluir quimioterapia de inducción o quimiorradiación, es decir, una combinación de ambas. El tratamiento habitual, standard of care, para producir una reducción, un encogimiento de estos tumores en el límite de la resecabilidad para hacerlos plenamente resecables, viene siendo hoy por hoy la gemcitabina o el esquema combinado de FOLFIRINOX, es decir, 5-fluoracilo, irinotecan y oxaliplatino.
seguidos o no por quimio-radioterapia, generalmente con capecitabina, la quimio-radioterapia, ¿no? Y por cirugía. Mirad, una muestra, grosso modo, ¿no?, de la supervivencia a 5 años por estadio de enfermedad. Los 1A, 1B, que eran los mejores, entre comillas, como habíamos comentado, que incluso un tumor pequeño puede afectar estructuras vasculares importantes y hacerlo irresecable, vienen teniendo una supervivencia a 5 años no mayor del 15%, entre el 10 y 15%. Cuando bajas a estadio 2, 2A o 2B, la supervivencia viene a ser entre el 5 y el 10%, baja por debajo del 5% con un 3 y es un exiguísimo, minúsculo 1% en el 4. En general, las personas que pueden ser tratadas con cirugía tienden a vivir más que este promedio que vemos aquí, que no se someten a cirugía. Las técnicas quirúrgicas que se van a emplear, pues básicamente son dos. La duodenopancreatectomía cefálica, que consiste en esto para tumores de cabeza de la glándula del páncreas, consiste en la extirpación de la parte más proximal de la glándula pancreática, del páncreas, ¿de acuerdo?, junto con el duodeno en su totalidad y llevar a cabo una anastomosis bastante complicada de la porción distal del estómago en el yeyuno, del conducto biliar en el mismo yeyuno en otro nivel diferente y lo que queda de cuerpo y cola de páncreas en el mismo yeyuno también, cerrándolo a su vez, ¿vale? Para tumores distales, para tumores en la cola del páncreas, la pancreatectomía distal es bastante más sencilla de comprender. Además, simplemente sacarte la parte del tumor con un margen determinado, la parte del páncreas, perdonar, que incluye el tumor con un margen de seguridad. Evidentemente aquí anatómicamente no se alteran tanto las estructuras como en el caso de una duodenopancreatectomía cefálica. Aquí os muestro también un algoritmo del manejo del cáncer de páncreas en cuanto a tratamiento. Una vez que se ha diagnosticado un carcinoma pancreático, se ha hecho el estadio G adecuado, ¿de acuerdo? Podemos tener pacientes de cáncer resecables, borderline, localmente avanzados o metastásicos, las 4 categorías posibles. En el caso de pacientes con tumores resecables, cirugía de entrada, seguida de quimioterapia adyuvante. En el caso de pacientes con un tumor en el límite de la resecabilidad, hay que hacerlo resecable. ¿Mediante cómo? Pues mediante tratamiento quimioterápico adyuvante, seguido o no por radioterapia o por quimiorradioterapia. Tras este intento de reducir el tumor, se someterá al paciente a una exploración quirúrgica para comprobar si es factible una resección R0 con márgenes limpios y en el caso de que realmente sea potencialmente resecable, sin problemas, se somete al sujeto a cirugía, seguido de tratamiento adyuvante, como si fuese un paciente resecable. Y en el caso de que no sea resecable, ya directamente quimioterapia. Pasaría a ser una especie de localmente avanzado, ¿no? Para los pacientes localmente avanzados, se les ensayaría quimioterapia con gencitabina durante un tiempo determinado, relativamente corto, 6 meses. Y ya en el caso de pacientes con cáncer metastásico hay que diferenciar según el estado funcional del sujeto. Aquellos sujetos que sean capaces de tolerar quimioterapia fuerte, es decir, aquellos que tengan un estadio funcional 0 o 1, un ECOG 0 o 1, podrían recibir folfirinox o la combinación de gemcitabina con paclitaxel, con nab-paclitaxel, es decir, con paclitaxel nanoliposomal unido a albúmina, el Abraxane. En aquellos que tengan un estado funcional peor o un nivel elevado de bilirrubina, gemcitabina solamente, y en aquellos que tengan un estado funcional muy tocado ya o serias comorbilidades, el mejor tratamiento de soporte posible. Y ya está. En enfermedad avanzada, en caso de enfermedad avanzada, hemos dicho localmente avanzada o borderline que no haya sido capaz de convertirse en resecable, pasaría a ser un localmente avanzado de alguna manera, tratarse igual. Bueno, pues gemcitabina o 5-fluoracilo más ácido folínico. En el caso de tratamiento no adyuvante, recordar, se lo vamos a dar o se lo van a recibir aquellos sujetos
con enfermedad borderline, que lo pueden tolerar, con folfirinox o con gencitabina más radioterapia o quimioradioterapia. Los sujetos con tumor localmente avanzado, que no sean susceptibles de cirugía, no tenga sentido, pues gencitabina 6 meses, podría plantearse la posibilidad de folfirinox, en este contexto no se ha mirado. Y ya os digo, en caso de cáncer metastásico, si tienen buen estado general, folfirinox o gencitabina con paclitaxel, con Abraxane, si ya está comprometido el estado general con gencitabina, y si no, si el estado es malo, tratamiento de soporte. Pues nada, muchas gracias. Espero que no se os haya hecho muy largo y tal como me comprometí al principio, lo hemos hecho en tan solo media hora. Cualquier duda que tengáis, estoy a vuestra disposición. Un saludo.